Buenas tardes, vamos a hablar sobre resonancia musculoesquelética. Debido a la naturaleza y al tamaño de algunas estructuras del sistema musculoesquelético, es menester tener una buena imagen de resonancia magnética para los diagnósticos, y hay varios factores que influyen en ella. Uno de los principales es tratar de siempre reducir el movimiento, ya que los artefactos del mismo pueden simular lesiones, como en este ejemplo, que por artefactos de movimiento simula una rotura en el menisco. Sin embargo, en otra adquisición de este mismo paciente podemos ver que el menisco está indemne y simplemente es un artefacto del mismo. Dentro de lo que se refiere a la señal y la resolución, como sabemos, la formación de imágenes están dadas por la señal que se recibe, es decir, la cantidad de protones que resuenan dentro de un voxel. Mientras menos protones tengamos, hay menos señal, es decir, más ruido, y mientras más protones resonando tengamos, hay más señal, es decir, menos ruido. Y lo que se refiere a la resolución, siempre se va a jugar entre señal y resolución. Como vemos en este cuadro, si tenemos imágenes con mayor señal, vamos a tener una baja resolución, o si queremos imágenes con mayor resolución, por ejemplo, imágenes de cortes finos, la contraparte es que vamos a tener una menor señal, es decir, una imagen con alta resolución, pero con mayor ruido. Y en lo que se refiere a los contrastes del tejido, esto se refiere a las secuencias que utilicemos, si son secuencias con saturación grasa o secuencias contrastadas con el uso del gadolínio. En este cuadro tenemos un resumen de las diferentes secuencias que se utilizan. Tenemos las secuencias en fase spin-echo, el T1, el T2 y la densidad protónica, y sus fuertes y debilidades. Por ejemplo, el T1, dentro de los fuertes, que nos da un gran detalle anatómico, podemos ver estructuras dependientes de grasa, hemorragias subagudas, los estudios con gadolínio y la patología medular. Dentro de las debilidades, es una pobre detección del edema, no es tan sensible como el STIR o el T2 con saturación para la patología medular. El T2, como sabemos, tiene una buena detección en el fluido, ya que se vuelven bastante hiperintensos. Es excelente en patología medular cuando está combinada con saturación grasa, y en pacientes con prótesis metálicas disminuye bastante el efecto que éstas puedan oscurecer las estructuras vecinas. Y de las debilidades, es una pobre detección de la patología medular cuando no está combinada con saturación grasa. La densidad protónica, que es una mezcla entre el T1 y el T2, también nos da un gran detalle anatómico, sobre todo en la patología de los meniscos. Y dentro de las debilidades, una pobre detección del fluido y patología medular. Tenemos también las secuencias de ecogradientes en el T2, que son bastante buenas para ver el fibrocartílago, sobre todo, por ejemplo, el menisco, el labrum, cuerpos extraños, hemorragias, y podemos tener también imágenes en 3D con cortes finos, sobre todo en las estructuras de menor tamaño como la muñeca o el tobillo. Sin embargo, esta tiene una pobre detección de patología medular en pacientes con prótesis muy grandes por el artefacto que da. Y el STIR, que nos sirve, es muy bueno para patología medular de tejido blando, y las debilidades es que no se puede usar con el gadolínio, ya que lo suprime, ya que tiene casi igual señal que la grasa. En estos ejemplos tenemos unas adquisiciones de la columna vertebral. En la imagen A podemos ver un T1 en la que podemos ver bastante bien la matriz grasa, por ejemplo, en los cuerpos vertebrales, en el tejido subcutáneo y muscular. En el T2, que lo característico a diferencia del T1 es la hiperintensidad de los fluidos, y podemos ver, sí se puede ver la grasa como los cuerpos vertebrales, pero de menor intensidad que en el T1. La densidad de protones, como vemos aquí, es casi una mezcla en el T1 y en el T2 en la imagen B, y la imagen D, que es una supresión grasa STIR, en la que podemos ver bastante bien la hiperintensidad de los fluidos, pero se suprime todo lo que se refiere a estructuras grasas. En este ejemplo de la derecha es una imagen en T1 en que, como ya vimos, podemos ver bastante bien las estructuras grasas, así como esta lesión que es de matriz grasa. Si le ponemos una saturación grasa, bajará la intensidad de la señal. Otro ejemplo de las diferencias, por ejemplo, en esta densidad de protones, en el ejemplo de la izquierda, podemos ver que se ve un gran detalle anatómico, como vimos en el cuadro, y las estructuras fibrocartilaginosas como el menisco, pero es pobre para ver áreas de edema. Por ejemplo, es una densidad de protones, pero con supresión grasa en el ejemplo de la derecha, en la que, a diferencia de la izquierda, podemos ver estas áreas de contusión ósea. También, por ejemplo, las secuencias T2
con supresión grasa son bastante bien para ver la patología ósea o medular, como vemos aquí esta área de edema en la tibia. Sin embargo, en este T2 con eco gradiente, por el blurring que se da a nivel de las trabéculas óseas, ocultan las partes edematosas y no se ve tan hiperintenso como en un T2 puro con supresión de grasa. Los estudios con saturación grasa es otro recurso que podemos utilizar. Tenemos de dos tipos: la saturación por frecuencia selectiva o química. Esta inhibe la señal de la grasa de forma selectiva. Podemos ver la naturaleza grasa de alguna lesión, vuelve más conspicuas las imágenes con gadolinio, y lo malo es que a veces no suprimen adecuadamente ciertas áreas, como vamos a ver en unos ejemplos. Y el STIR inhibe la señal grasa por las propiedades de relajación de la misma. La ventaja es que se tiene una supresión más homogénea, a diferencia de saturación selectiva, y no debe ser usada con gadolinio como vimos en el cuadro. En estos ejemplos, aquí arriba vemos adquisiciones en T1 de un paciente con mieloma múltiple con lesiones metastásicas en los cuerpos y una fractura por aplastamiento, en la que vemos las lesiones que son más hipointensas. En este mismo T1, usando gadolinio, vemos que la vértebra fracturada tiene una captación intensa, al igual que las lesiones metastásicas, pero como no está con supresión grasa, a veces se pueden ocultar estas lesiones. Sin embargo, si a este T1 con gadolinio le usamos con supresión grasa, las lesiones metastásicas se ven más conspicuas. Aquí abajo es una diferencia entre la saturación por frecuencia selectiva, el de la izquierda, y vemos que una de las fallas es que a veces en los extremos, como vemos aquí, no satura bien estas áreas. Sin embargo, el STIR tiene una saturación más homogénea y por ejemplo aquí hay una lesión oculta que en la saturación selectiva por no es tan homogéneo, entonces se nos puede pasar por alto. El gadolinio nos sirve para aumentar la intensidad de las imágenes en T1 y se utiliza tanto en artrografía como intravenoso. Tanto en los estudios como de la tomografía es un análogo, es decir, tiene la misma función que en los contrastes iodados. No debemos olvidar que pueden causar efectos adversos como la fibrosis sistémica nefrogénica, la dermatopatía fibrosante nefrogénica en pacientes con función renal alterada. Es mejor evaluación en el T1 con saturación grasa, como vimos en el ejemplo, y sirven para diferenciar ciertas lesiones, por ejemplo, en las masas si son quísticas versus sólidas, en las masas donde van a tomarse biopsias, áreas viables del tumor para las biopsias versus áreas con necrosis, en las infecciones para diferenciar entre abscesos o flegmones, y en los estudios de la espina dorsal, por ejemplo, para diferenciar si es una herniación discal o que puede ser lesiones de la cirugía dentro de los 6 primeros meses de la misma. Los tejidos musculoesqueléticos se van a comportar de diferente manera en la resonancia. Por ejemplo, el hueso, la cortical, siempre la vamos a ver hipointensa tanto en el T1 como en el T2, como en estos ejemplos de aquí abajo. La médula hematopoyética es ligeramente hipointensa en el T1, pero nunca más que el músculo. Las secuencias más usadas para ver el hueso son el STIR para ver la patología de la médula, el T2 con saturación grasa, que es similar al STIR, y para detectar tumores y edema de la médula ósea. Dentro de los pitfalls, la patología de la médula ósea puede oscurecerse en el T2 sin saturación grasa, siempre hay que utilizar la saturación grasa, y la patología medular suele perderse en secuencias de ecogradiente. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo en el T1 en la que podemos ver las corticales hipointensas, la médula hematopoyética hipointensa, pero no más que el músculo, y el STIR, como vemos, es la médula hematopoyética se ve más hiperintensa, por lo cual nos sirve de mejor manera para ver las lesiones de la misma. El cartílago articular, las mejores secuencias para verlas son el STIR y el T2 con saturación grasa. El cartílago siempre va a ser gris oscuro y fácilmente distinguible del líquido brillante o adyacente, como en este ejemplo un T2 con saturación grasa en la que vemos una lesión en el cartílago que está recubriendo al cóndilo femoral. La densidad de protones con o sin saturación grasa, pero podemos alterar los parámetros para que el líquido se vea más brillante y así diferenciarlo de una mejor manera. El T1 pesado en 3D con saturación grasa no vamos a hablar mucho porque no se utiliza de rutina.
Como ya habíamos visto, el T2 con saturación grasa nos sirve para ver de mejor manera las lesiones condrales, mientras que aquí hay un ejemplo de un T2 con ecogradiente, en la que es la misma paciente, la lesión casi ni se ve, ya que la intensidad del líquido y del cartílago es casi la misma. El fibracartílago normalmente se ve hipointenso en todas las secuencias. Para los meniscos generalmente utilizamos la densidad de protones con o sin saturación grasa, el T2 de ecogradiente, el T1. Dentro de los pitfalls, muchas roturas no son bien vistas en las secuencias de tiempo de eco largo como el T2, y a veces pueden dar en la densidad de protones un artefacto de blurring que pueden ocultar roturas, por ejemplo, en los meniscos. Para el labrum glenoideo y acetabular, el T1 pesado después del contraste interarticular con o sin saturación grasa es bastante bueno para ver la morfología. La densidad de protones con supresión grasa y el ecogradiente T2 también nos sirve para ver estas estructuras. En estos ejemplos de una resonancia del hombro, en la parte superior tenemos adquisiciones de T1 con supresión grasa y sin supresión grasa y con contraste intraarticular, en las dos se puede ver bastante bien las estructuras del fibrocartílago del labrum. Sin embargo, en el T1 sin supresión grasa podemos ver de mejor manera el hueso subcondral, y en el ejemplo inferior es un T2 ecogradiente, en la que también se puede ver bastante bien el labrum, pero como no está distendido con contraste intraarticular, no es valorable de una mejor manera, pero el T2 ecogradiente también es bastante bueno para el fibrocartílago. Los tendones y ligamentos normalmente son hipointensos en todas las secuencias, a excepción del ligamento cruzado anterior. Como podemos ver aquí, se pueden ver hipointensos en todas las secuencias. Se prefiere el STIR o el T2 con o sin saturación grasa y el ecogradiente en T2 para poder hacer secciones finas, sobre todo en estructuras pequeñas como la muñeca o el tobillo. Y el T1 entre los pitfalls, como en este ejemplo, podemos encontrar algo que se llama el ángulo mágico, que es cuando una estructura se encuentra a 55 grados en referencia al campo magnético principal y que causa estas áreas hiperintensas, pero generalmente en el T1 y en la densidad de protones, pero desaparecen en el T2 o en el STIR, como en este ejemplo. El músculo tiene una señal intermedia en todas las secuencias. El T1 y el STIR son bastante buenas para ver las lesiones. Por ejemplo, este T1, el reemplazo graso que hay en el redondo menor, y en este STIR las áreas de hemorragia en un desgarro muscular. Y la sinovia no es usualmente visible, a menos que se engrose por una patología. Las secuencias más utilizadas son el T1 con saturación grasa más gadolinio, el T2 con o sin saturación grasa, que muestra la sinovia de señal intermedia entre el líquido brillante, y el T1 que es menos conspicuo con el uso de gadolinio. Por ejemplo, aquí en este T1 vemos un área que podría corresponder a un área de líquido porque es bastante hipointensa, pero si le ponemos contraste vemos que el líquido simplemente es esta pequeña área. Sin embargo, la sinovial ha realzado bastante por alguna patología. Y dentro de los pitfalls es que a veces no es posible distinguir la sinovia de un derrame articular en el T2 o en el STIR. Este es un cuadro para que le hagan captura de pantalla, que ya les mando al WhatsApp. Muchas gracias.